pensamiento para el día de hoy es: se requiere la ayuda de Dios para crecer como líder. Se requiere la ayuda de Dios para crecer como líder. Eso es importante tenerlo en cuenta cada uno de nosotros. Permíteme leer unos textos bíblicos como un soporte allí, como un fundamento antes de entrar en el comentario del día de hoy. Y quiero comenzar leyendo allí en el libro de Salmos, en el capítulo 37, versículo 3, dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Tremendo texto bíblico escrito por el salmista. Luego dice el Salmo 37, 7, versículo 7, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, dice la Escritura, ellos heredarán la tierra. Paciencia, si estás en el proceso, mucha paciencia, que Dios está con nosotros. Estos textos fortalecen nuestra vida. Y quiero cerrar con el versículo 23 de ese capítulo 37 de Salmos, que dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. ¿Cuándo será el momento, el día, que por fin no solamente entenderemos el texto, lo asimilaremos y haremos una praxis del texto bíblico? Por favor, ¿cuándo vamos a entender esto? Y esto tiene que causar algo de tranquilidad, de reposo a nuestra vida. Me gusta este texto y dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él prueba su camino. Así que, como la mayoría de los líderes, José trabajó desde la sombra durante una temporada de su vida. Mucho antes de estar en condiciones de dirigir a otros, ahí estaba José, trabajando desde las sombras. Quizás nadie sabía lo que estaba haciendo, nadie sabía la tenacidad, o muy pocos lo sabían. Realmente no era visible para la gente, solamente él lo trabajaba allí en oculto. Cuando estuvo en la casa del Poti, allí estaba José, solamente haciendo su labor y desarrollando mucha fidelidad en lo que hacía y excelencia en la labor. Cuando va a la cárcel, ahí estaba José desarrollando su trabajo en lo que hacía, y quizás la gente no sabía hasta que un día lo colocaron a liderar ese trabajo allí. Pero todos comienzan desde la sombra, y si hablamos de un líder que comenzó desde las sombras, podemos hablar también de David. David comenzó detrás del corral, nadie lo veía, nadie sabía de él, pero estaba haciendo un trabajo de excelencia, peleaba por sus ovejas, desarrollaba una buena pastoral. Qué bueno que podamos hacer lo mismo. Oye, qué interesante, ¿cómo estás desarrollando tu trabajo el día de hoy? Desde las sombras. Hagamos un buen trabajo y siempre pensemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios, y que lo que tú estás haciendo el día de hoy, de pronto estás como la anécdota del que construye una casa. Recuerda que esa casa es para ti y que tú mismo la vas a vivir, y que la calidad de casa que tú tengas depende de todos los elementos que tú emplees el día de hoy, depende de todos los utensilios que tú emplees el día de hoy, las herramientas que tú emplees también, y los materiales que estás usando. Si usas materiales de calidad, ese será el tipo de vivienda que tú tengas el día de mañana. Así que estamos construyendo una casa, y esta vida es un proceso, y eso es importante. O si quieres, lo podemos comparar con una cosecha. Estás sembrando hoy, la calidad de la semilla va a mostrar la calidad de cosecha que tengas el día de mañana. El cuidado que le des al arar la tierra, eso será importante para la calidad de arbolito que vas a tener, y cuando el árbol es un buen árbol, tiene que dar también buenos frutos. Así que es importante, si estás trabajando desde la sombra, no importa lo que estés haciendo, no importa que la gente no te vea. Quizás tú dices: el jefe no me ve, el director de la compañía no me ve, el presidente de la compañía no sabe nada, estoy trabajando en 20 y ni siquiera se da cuenta que muchas veces me coge la lluvia, muchas veces tengo que pernoctar en lugares que no es mi casa, tengo que demorarme haciendo tránsito en los aeropuertos, o quizás me demoro montado en un autobús para ir de un lugar a otro. No importa, usted haga su trabajo con excelencia y haga siempre lo mejor. Si usted espera hacer lo mejor para el día que esté en una posición de liderazgo alto, nunca lo va a tener, porque van a mirar quiénes son los mejores que están ahí abajo, y de esos mejores van a ir subiendo, van a ir ascendiendo. Pues déjame decirte que José hacía lo mejor, y lo hacía desde allí, desde las penumbras.
sombras, nadie sabía que él estaba allí. Él comenzó como la mayoría de los líderes desde las sombras, allí nadie sabía lo que hacía. Porque yo creo que es durante este periodo cuando Dios suele obrar y preparar el potencial del líder. Cuando nadie te ve, Dios está trabajando. Cuando estás desde la sombra, Dios está preparando ese potencial del líder. Está preparando ese líder potencial para que desarrolle más adelante un buen trabajo. Así que es importante entender esto. Así también ocurrió con Abraham. Así ocurrió con Jacob y tuvo que pasar tremendo proceso en casa de Labán. Así pasó con Nehemías y muchos otros. Ahí estaba Nehemías como copero del rey, siempre haciendo un buen trabajo, siempre sirviéndole al rey, siempre haciéndolo con excelencia. Así que el día que Nehemías se turbó y el rey lo vio angustiado y le preguntó, las palabras de Nehemías se convirtieron en órdenes para el monarca y Dios le concedió gracia y pudo alcanzar lo que estaba allí. Así que esto es importante para cada uno de nosotros. No importa que estemos trabajando desde las penumbras. Si tú eres líder juvenil, tú sabes, y estás trabajando allí y de pronto tú dices que mi pastor no ve lo que hago, la gente no se da cuenta de lo que hago. Usted haga su trabajo con excelencia, que es que en última lo estás haciendo para Dios. Y puede ser que desde las sombras. Pero es que mucha gente cuando comienza en el liderazgo ya quiere el podium de la vida, ya quiere inmediatamente arrancar desde arriba. No, se requiere tiempo para llegar a la cima. ¿Por qué? Porque es importante formar el carácter, porque si no, no vas a resistir y no se puede resistir la cima. Así que transcurrieron casi 23 años desde el fondo del pozo hasta el palacio antes de que José se reuniera con sus hermanos y se pudiese cumplir su visión. Más de 2 décadas allí. José tuvo que pasar el proceso desde que sus hermanos vilmente lo arrojaron a la cisterna y luego él llega ya a la cumbre del liderazgo en el palacio. Más o menos unos 23 años transcurrieron para que él volviese a encontrarse con sus hermanos. Pero para ese entonces hay algo importante aquí que quiero que observemos, y es que José había aprendido que el verdadero progreso ocurre cuando Dios lo organiza. Alguien tiene que escuchar esto en esta mañana, alguien que está desanimado, alguien que siente que no le ven su trabajo. De pronto eres ama de casa y tú dices, yo aquí lavando platos, yo aquí fregando ropa, yo aquí fregando el piso y parece que nadie ve lo que yo hago. Espera un momento, muy pronto vas a recibir tu recompensa. Deja que esos muchachos crezcan y tú vas a ver cómo Dios va a usarlos para recompensar tu vida. José había aprendido entonces que el verdadero progreso ocurre solamente cuando Dios lo organiza. No depende de nosotros, nosotros solamente tenemos que ser fieles en la labor y no dejar de crecer, pero el progreso ocurre porque Dios está organizando. Detrás de tu vida está Dios. Escucha esto, detrás de tu vida está Dios. Si Él te creó a su imagen y semejanza, no lo hizo para desperdiciar lo que tú eres. No colocó su esencia en ti solamente para que tu esencia pase desadvertida en este mundo. De ninguna manera. Tienes que confiar en Dios. Dios organiza el progreso y está en sus manos. Pero también José aprendió, número 1, que el progreso ocurre cuando Dios lo organiza. Pero también José entendió, algo es aprender, pero también entender. Él entendió que la autocompasión no puede reemplazar la promoción divina. Alguien tiene que escuchar esto, sobre todo cuando estamos en esos momentos de bajones de autoestima. Alguien tiene que entender que la autopromoción no puede reemplazar la promoción divina de ninguna manera. Hay que esperar que sea Dios. David no estaba corriendo detrás de Samuel diciéndole, hey, mírame, aquí estoy. De ninguna manera. Estos grandes líderes tampoco lo estaba haciendo Eliseo. Él estaba en su trabajo con las yuntas de bueyes y es el mismo Dios que lo vio y le dijo a Elías, vaya y unja a Eliseo. Es el mismo Dios que lo vio y le dice a Samuel, no te sientes en la mesa hasta que tú no hayas visto al último de los hijos de Isaí. José tenía que entender que él no podía autopromocionarse, que en el liderazgo no hay ventajas. Escucha esto, en el liderazgo no hay atajos.
Cuando Dios lo va a hacer, Él lo hace. No importa en el lugar en que te encuentres, no importa si estás en una vereda, en un pueblito pequeño, en la iglesita al lado del arroyo, allí Dios te va a ver y Dios va a hacer un trabajo en tu vida. La autopromoción no puede reemplazar la promoción divina. No importa si en la empresa quizás te dieron la zona más dura, la zona donde los compradores son los más difíciles de pagar, los más difíciles de vender, los que piden menos, los que no mueven tanto la caja registradora, los que no facturan mucho. No importa, déjame decirte, no importa. Espera en Dios, haz bien tu trabajo, sé excelente. Si la plaza es dura, si te dieron la zona más dura, quiere decir que si tú eres capaz de progresar allí, serás capaz cuando subas en el liderazgo. Y si Dios te permitió estar allí, es porque Dios te va a abrir puertas, te va a abrir camino. Cuando vean que la zona más dura en tus manos progresó, dice, este hombre es digno de darle la mejor zona, porque si en lo duro es bueno y saca producción, queremos que le saque más a la zona que más da. Entonces sencillamente hay que mantenerse fiel allí. Pero también déjame decirte otra cosa más que aprendió José. Él aprendió la lección y la aprendió por la vía dura. Hay gente que aprende por la vía dura. Oye, qué cosa tremenda. Hay gente que no le cuesta fácil porque son duros para entender lo que Dios tiene para su vida. Mire, su autopromoción entre sus hermanos fracasó miserablemente. Cuando él llegó donde sus hermanos a contarles su sueñito, muy contento, ilusionado con las espigas, con las estrellas, con la luna. El que ha leído la historia sabe de lo que estoy hablando. Los hermanos lo odiaron aún más y la autopromoción con sus hermanos fracasó de una manera miserable. Solo cuando él aprendió su misión y cuando aprendió su misión de la manera dura, como esclavo, y decidió trabajar para Potifar y hacerlo con fidelidad, se le hizo evidente que Jehová estaba con él. ¿Cómo puedes saber tú que Jehová está contigo si no empiezas a trabajar con fidelidad? Si no le metes el hombro, deshazte de la pereza, de todo aquello, qué sé yo, del temor. Y di, voy a trabajar y voy a hacerlo bien y voy por más. Es que no está vencido aquel que todavía está luchando, el que puede hacerlo. Dice, voy por más. Y quizás me tocó el grupo juvenil más duro, me tocó la casa más dura, me tocó el grupo familiar más duro, me tocó en la iglesia más difícil, qué sé yo, no sé, me tocó en la zona más dura. Usted hágalo con fidelidad y ahí usted puede ver la mano de Jehová. Es que si te toca en lo fácil, si te toca en lo que no necesita ningún esfuerzo, ¿cómo puedes ver a Jehová actuar? Pero podemos ver a Dios actuar cuando estamos en medio del terreno duro, cuando se requiere meter el yunque con fuerza para poder arar la tierra. Entonces vamos a poder evidenciar que Dios está con nosotros. Y dése cuenta que en la prisión José sirvió al carcelero. Y otra vez Dios le mostró su favor y su misericordia estando en la prisión. ¿Por qué? Porque estando en la prisión, Dios lo sacó de ser un reo cualquiera y lo puso a liderar sobre el resto de los reos, de los presos que estaban allí. Y no pasó mucho tiempo antes de que los prisioneros que estaban allí reconocieran el talante y la labor que hacía José y fue puesto sobre ellos, en autoridad sobre ellos. Y su trabajo dentro de la cárcel, ¿sabes qué ocurrió? Prosperó. Así que tu trabajo está llamado a prosperar cuando hacemos las cosas con excelencia, pero cuando entendemos que la autopromoción, quien nos la da es Dios, Dios es quien te promociona. No debemos de promocionarnos, esperemos, pero hagamos las cosas bien, con dignidad en el lugar donde Dios nos colocó. Es que el verdadero progreso solo ocurre cuando Dios lo organiza. Eso es importante, vuelvo a recordar, solo ocurre cuando Dios lo organiza. José entendió que la autopromoción no puede reemplazar la promoción divina. Por lo tanto, José intentó tomar de vuelta la autopromoción. Mira, él entendió que no pudo autopromocionarse con sus hermanos porque le fue mal. Pero parece que él, de alguna manera, él no asimiló la lección completamente. Y esa lección lo llevó como esclavo a Egipto. Y estando aún como esclavo y estando en la condición de preso, de presidiario allí dentro de la cárcel, se recomendó con el copero del faraón y le dijo, acuérdate de mí cuando le interpretó el sueño, acuérdate de mí cuando llegues a palacio, acuérdate de este pobre hombre que está aquí, apiádate de mí y haz algo por mi caso. Yo fui juzgado injustamente, se autopromocionó. ¿Y sabes qué pasó? El copero se olvidó de él.
Y desde que él se buscó autopromocionar ante el copero, pasaron 2 años para que José estuviera o pudiera estar en audiencia con el monarca de Egipto, pudiera verse de frente ante el monarca de Egipto. Y para ese tiempo ya podemos decir que José había aprendido entonces la lección. Estaba contento de reconocer de que Dios estaba a cargo de la situación que estaba pasando. Así que cuando Faraón le pidió que interpretara el sueño, mire cuál fue la respuesta de José ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 41, versículo 16. Me gusta, parece que es un hombre que ha sido molido, que ha sido triturado, y dice: no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. El hombre entiende que ya no es por su mérito. El hombre entiende que no es por sí mismo. El hombre entiende que nuestra dependencia viene de Dios. ¿Hasta cuándo como hijos de Dios vamos a entender esto? Mire, si usted cree que hoy estamos hablando palabras motivacionales aquí, no, estamos hablando de fe. Claro, se está motivando tu espíritu, pero es de fe y es muy diferente a las palabras motivacionales que tú escuchas por ahí de algunos influencers el día de hoy. Porque ellos te dicen que la fuerza está en ti, que tú puedes, que tú tienes las capacidades, que tú tienes las habilidades, que todo está en tus manos, que puedes hacerlo. Algo parecido a lo que habla la Biblia satánica de Andor Sandor Lavey. Pero yo te estoy hablando de la Escritura. Y cuando tú te vas a la palabra, entiendes que todo el hedonismo y el egocentrismo que hay dentro tiene que caer y que no depende de nosotros, que depende de Dios, que nuestras habilidades son inherentes a Dios, que Él es quien nos da los dones. Por eso es que José por un momento suelta todo ese ego que tenía y dice: no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia al faraón. O sea, él en ese momento se desmarca y dice: no está en mis manos, así que si no se puede no es culpa mía, es si Dios quiere que yo dé la respuesta. Qué bueno llegar a ese lugar de dependencia. Yo quiero que vayas dejando tus comentarios allí. Qué bueno llegar a ese lugar de dependencia de Dios. Ahora, José logró una perspectiva eterna y eso me encanta. Mire, le costó mucho crecer, pero a la larga, ¿sabes algo? José entendió que Dios dirigía el proceso de desarrollo de su liderazgo. Y usted tiene que entenderlo. Usted sabe en el fondo que ha sido llamado a ser un líder. Y muchas veces el saber eso y el querer incursionar te ha metido en problemas. Quizás has hablado en un tiempo que no debías hablar. O lo hiciste de la manera que no debías hacerlo. O de pronto no tenías la influencia suficiente para haber hablado en el momento que lo hiciste, ni la credibilidad. Pero no quiere decir que no hay en ti un potencial de liderazgo. Pero hay algo que sí tienes que entender, y es que Dios dirige el proceso de desarrollo de liderazgo. Y vamos a confiar en Dios, que el proceso viene, estás desarrollando, y cada circunstancia en nuestra vida es una lección aprendida. ¿Hasta cuándo vamos a aprender que Dios es quien está procesando nuestra vida? Él reconoció que estaba creciendo como líder para un objetivo mayor, para un objetivo que José jamás había imaginado, porque es que sus sueños eran cortos, sus sueños, para la interpretación de sus sueños eran cortos. Él creía que eran solo sus hermanos y que iba a ser el jefe del clan. No. El jefe del clan era pequeño. Donde Dios lo iba a colocar era como primer ministro en Egipto, y el proceso sirvió para llevarlo allá. Así que cuando murió Jacob, el padre de José, José había aprendido a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y yo creo que vamos a tener que cambiar la óptica. Vamos a cambiarnos a la subjetividad de Dios, o más bien a la objetividad de Dios. Pasémonos a ver las cosas como Dios las ve. Siempre estamos mirando desde nuestra ventana pobre, chica y arruinada. Siempre miramos desde nuestra ventana limitada. ¿Cuándo podemos entrar en verdadera comunión con Dios y ampliar nuestro espectro y ver desde lo que Dios tiene para nuestra vida y proyectar desde lo que Dios tiene para nuestra vida y entender que lo que Dios tiene y que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos? ¿Cuándo podemos entenderlo? Yo creo que cuando nos pasamos a ese lugar en donde Dios quiere que estemos, vamos a aprender a ver. Me gusta. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dice a Abraham: vamos a usar el tiempo de Dios, vamos a usar mi tiempo. Así que lleva a Lot y dile que escoja. Y Lot miró con sus ojos naturales y escogió para él lo mejor. Pero Dios le dice a Abraham: ahora yo quiero que levantes tu mirada y mira, Abraham, mira.
Abraham, mira, porque es que a ti yo no te he mostrado no te he mostrado un acre de tierra. Yo a ti te he mostrado las estrellas. Yo a ti te he llevado a soñar con la arena del mar, que es más grande que lo que tus ojos limitados pueden ver, hasta donde alcanza tu visión. Lo que yo te he mostrado es inimaginable. Ahora sueña y sueña en grande. Es eso lo que hay que hacer, pasarse a la perspectiva de Dios. Cuando sus hermanos temieron por sus vidas cuando estaban frente a José, José resumió su vida usando las siguientes palabras. Mira, interesante, este hombre como el proceso lo forjó hasta en sabiduría. Génesis capítulo 50, versículo 19 al 20 dice de la siguiente manera. José le dice a sus hermanos, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José había entendido que las penas, que el dolor, que el sufrimiento, que el fracaso, que el rechazo, que lo que tuvo que vivir era Dios encaminando sus pasos. Qué lindo cuando el líder puede entender que lo que ha tenido que vivir, que la escasez que ha pasado, que la dureza, que todo lo que ha tenido que cargar ha sido porque Dios de alguna manera estaba encaminando nuestros pasos. Y a veces qué duros somos, porque sobre todo a veces queremos ir por el camino que nos parece más fácil y tiene que venir Dios y volvernos a enderezar y volvernos a meter en el camino, volvernos a encarrilar. Y cada vez que Dios trata de volvernos a encarrilar, vaya como duele, vaya como sentimos el azote, vaya como sentimos a veces el látigo. Ahí está la vara de Dios, el callado diciendo, hey, ven acá, no es por ahí, es por acá. Y sentimos otra vez el... ¿Sabe por qué? Porque somos testarudos. Pero José entendió que lo que sus hermanos habían hecho era porque Dios estaba encaminándolo para bien. Yo quiero que entiendas algo. No sé por qué proceso estés pasando, no sé cuál sea tu situación el día de hoy. No sé por qué situaciones estés enfrentando o qué situaciones de la vida estés enfrentando. Lo que quiero que entiendas de parte de Dios en esta mañana es que esas situaciones adversas tienen que ver con que Dios está encaminando tus pasos. Así que José vio la mano de Dios a lo largo de toda su vida, y a los 110 años José le dijo a su familia, mira lo que dice este hombre a punto de morir. El hombre exitoso en el ocaso de su vida dice, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir a esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él entendió cómo Dios había impactado su vida y el objetivo que tenía de ayudar a generaciones futuras. Siempre lo entendió José. Entiende que Dios está impactando tu vida y que su objetivo es poder ayudar a estas nuevas generaciones, sobre todo en medio de una generación líquida, sobre todo en medio de una sociedad que se diluye fácilmente. Así que vámonos en esta mañana y vámonos a una pregunta del día antes de hablar de cómo asimilar esta ley, porque no quiero despedirme sin esto, cómo asimilar esta ley. Pero antes voy a dejar ahí la pregunta del día para que tú puedas ir haciendo tus comentarios en el chat. Puedes dejarme tus comentarios ahí en el chat. Voy a colocar aquí la pregunta del día para cada uno y voy a fijarla allí. Pregunta del día en esta mañana con respecto al tema, y esa pregunta del día que nos dice lo siguiente. Déjame que por aquí me pase a otro canal. La pregunta del día, aquí está. Wow. Déjame, me salen aquí otra vez. La pregunta del día, y ahí está la pregunta del día, vamos a fijarla aquí en esta mañana. La pregunta del día dice, ¿cómo le ha ayudado Dios como líder? Esa es nuestra pregunta del día. ¿Cómo te ha ayudado Dios? Y me gustaría alguna respuesta que tú puedas dar allí. Pero mientras tú vas respondiendo, yo quiero hablarte de cómo asimilar esta ley. La ley del proceso, que no es difícil, que no es fácil, y que llegar al liderazgo cuesta horrores. Y es un desarrollo de toda una vida. Así que, ¿cómo asimilar esta ley? Mientras usted ha venido escuchando todos estos días acerca de la ley del proceso, piense de pronto cómo puede aplicar esto al desarrollo de su liderazgo. Vamos a recordar, el primer tema que dimos el día martes fue, no es el sueño de una vida, es el sueño que toma toda una vida. Fue nuestro primer tema, quiero recordarlo. Nuestro segundo tema fue, se requiere tiempo para crecer como líder.
Luego hablamos de que se necesitan tribulaciones para crecer como líder el día de ayer. Y hoy hemos estado hablando de que se requiere la ayuda de Dios para crecer como líder. Sin la ayuda de Dios no podemos crecer. Luego, ¿qué vas a hacer? Vamos a vivir esta ley. ¿Cómo es que la vamos a vivir? Aquí hay unos interrogantes que quiero colocar, como por ejemplo, ¿en qué punto está usted en el proceso de desarrollo de liderazgo? Y hablamos de 4 elementos anteriores, ¿ah? Ya los estuve diciendo, por eso refrescamos para poder responder esta pregunta. ¿En qué punto está usted en el proceso de desarrollo de liderazgo? Número 2, ¿está en la etapa de desarrollar el sueño? De pronto te encuentras en esa etapa. ¿O ya tiene un sueño por el cual usted desea vivir? Puede ser que esté allí. De todos modos, usted necesita crecer en el liderazgo. Así sea que ya usted esté en la etapa de desarrollar el sueño, o sea que ya tenga el sueño que usted desea vivir, hay que crecer en el liderazgo. Y entendamos esto, que entre más grande sea ese sueño, entre más grande sea la visión, más grande la necesidad de un buen liderazgo. Todo se levanta y todo se cae por el liderazgo, estimado amigo, estimado líder que me escucha. No busque la responsabilidad, es que la gente que me tocó, es que los clientes son duros, los clientes no pagan, los clientes siempre piden de a poquito, nunca piden una gran provisión, es que la iglesia, es que el líder, es que... No, todo está en ti, todo se cae o todo se levanta con el liderazgo, y eso es importante entenderlo. Luego que llegue a esto, vamos a desarrollar un plan de crecimiento. Y te propongo algunas cosas aquí, según John Maxwell. Hay unas propuestas muy hermosas. Por ejemplo, identifique los próximos 3 libros de liderazgo que usted va a leer. Usted tiene que crecer, tiene que ilustrarse. ¿Cuáles son los próximos libros de liderazgo que usted va a leer si usted quiere crecer en el liderazgo? Anote en su calendario cuándo lo va a hacer, cuál va a ser el tiempo de inicio y cuándo lo va a finalizar. Eso te va a ayudar a crecer en el liderazgo. Otra cosa que puedes hacer es elige una conferencia a la que usted va a asistir este año. Inmediatamente pague la inscripción, anote la conferencia en el calendario y comience a ahorrar dinero ahora mismo, de pronto eliminando algunos gastos durante las próximas semanas o meses para que usted pueda estar allí. Pero también anote en su agenda alimento diario, porque alimento diario va a seguir dándote algunas herramientas para crecer en el liderazgo. Así que las semanas que vienen, tú debes de anotar allí, desde 6:30 de la mañana, voy a separar mi calendario para estar en alimento diario. Y elija un compañero. Elige un compañero de crecimiento, busque a alguien que le ayude en su crecimiento, un compañero. Busque a alguien con que usted pueda intercambiar recursos. Busque a alguien con quien usted pueda de alguna manera discutir sobre liderazgo, resolver problemas a medida que usted lo va encontrando. En otras palabras, necesitas un mentor. No puedes hacerlo solo. Acércate a alguien, qué sé yo, busca un mentor, busca un coach.